debate with our partners at Cleveland Clinic, and delighted to show you this spectacular space we created together. Research has long shown that team-based healthcare leads to better outcomes for patients. Yet nearly every academic institution continues to prepare students in separate buildings, literally in silos. Yet after spending years learning only with students from the same profession, doctors with doctors, nurses with nurses, and so on, they are suddenly expected to know how to work in teams once they get their diplomas. We knew there had to be a better way, and together we built it. When not filled with a stage and seats, this atrium gives hundreds of students a huge open space to study, talk, and simply be together. The entire building provides multiple spaces for them to come together, supported by an academic model that emphasizes opportunities to learn with and from one another. Add state-of-the-art technology, and we know our graduates will be uniquely prepared to excel in team-based care and ultimately to lead it. Along the way, Cleveland Clinic and Case Western Reserve also learned from one another. Among the most valuable lessons was that through collaboration, we achieve far more than either of us could achieve alone. Thank you, Tom, for being such a wonderful colleague and friend. Thank you to the Commission for giving both of our organizations the opportunity to be part of this historic event. It is a true privilege to contribute to our nation's democratic process. And thank you all for watching. Thank you, Tom and Barbara, very much. Most valuable player award for this evening goes to Toby Cosgrove. We couldn't have done it without you. Thank you. One housekeeping bit for the audience. As soon as this debate is over, if you will please remain seated, you will be shown which way to exit. And please stay where you are until that happens. I would like to now introduce Chris Wallace.
Good evening from the Health Education campus of Case Western Reserve University and the Cleveland Clinic. I'm Chris Wallace of Fox News, and I welcome you to the first of the 2020 presidential debates between President Donald J. Trump and former Vice President Joe Biden. This debate is sponsored by the Commission on Presidential Debates. The Commission has designed the format, 6 roughly 15-minute segments with 2-minute answers from each candidate to the first question, then open discussion for the rest of each segment. Both campaigns have agreed to these rules. For the record, I decided the topics and the questions in each topic. I can assure you, none of the questions has been shared with the Commission or the two candidates. This debate is being conducted under health and safety protocols designed by the Cleveland Clinic, which is serving as the health security advisor to the Commission for all 4 debates. As a precaution, both campaigns have agreed the candidates will not shake hands at the beginning of tonight's debate. The audience here in the hall has promised to remain silent. No cheers, no boos or other interruptions, so we, and more importantly you, can focus on what the candidates have to say. No noise except right now, as we welcome the Republican nominee, President Trump, and the Democratic nominee, Vice President Biden. How you doing, man? How are you? I'm well. Gentlemen, a lot of people have been waiting for this night, so let's get going. Our first subject is the Supreme Court. President Trump, you nominated Amy Coney Barrett over the weekend to succeed the late Ruth Bader Ginsburg on the court. You say the Constitution is clear about your obligation and the Senate's to consider a nominee to the court. Vice President Biden, you say that this is an effort by the president and Republicans to jam through an appointment and what you call an abuse of power. My first question to both of you tonight: why are you right in the argument you make and your opponent wrong? And where do you think a Justice Barrett would take the court? President Trump, in this first segment, you go first. 2 minutes. Thank you very much, Chris. I will tell you very simply, we won the election. Elections have consequences. We have the Senate, we have the White House, and we have a phenomenal nominee, respected by all, top academic, good in every way, In fact, some of her biggest endorsers are very liberal people from Notre Dame and other places. So I think she's going to be fantastic. We have plenty of time, even if we did it after the election itself. I have a lot of time after the election, as you know. So I think that she will be outstanding. She's going to be as good as anybody that has served on that court. We really feel that. We have a professor at Notre Dame, highly respected by all, said she's the single greatest student he's ever had. He's been a professor for a long time at a great school. And we won the election, and therefore we have the right to choose her. And very few people knowingly would say otherwise. And by the way, the Democrats, they wouldn't even think about not doing it. If they had, the only difference is they'd try and do it faster. There's no way they would give it up. They had Merrick Garland, but the problem is they didn't have the election, so they were stopped. And probably that would happen in reverse also. Definitely would happen in reverse. So we won the election, and we have the right to do it, Chris. President Trump, thank you. Same question to you, Vice President Biden. You have 2 minutes. Well, first of all, thank you for doing this, and looking forward to this, Mr. President. Thank you, Joe. The American people have a right to have a say in who the Supreme Court nominee is. And that say occurs when they vote for United States senators and when they vote for the President of the United States. They're not going to get that chance now because we're in the middle of an election already.
election has already started. Tens of thousands of people have already voted. And so the thing that should happen is we should wait. We should wait and see what the outcome of this election is, because that's the only way the American people get to express their view is by who they elect as president and who they elect as vice president. Now, what's at stake here is the president's made it clear he wants to get rid of the Affordable Care Act. He's been running on that, he ran on that, and he's been governing on that. He's in the Supreme Court right now trying to get rid of the Affordable Care Act, which will strip 20 million people from having insurance, health insurance now, if it goes into court. And the justice, and I'm not opposed to the justice, she seems like a very fine person. But she's written before she went on the bench, which is her right, that she thinks that the Affordable Care Act is not constitutional. The other thing that's on the court, and if it's struck down, what happens? Women's rights are fundamentally changed. Once again, a woman could be pay more money because she has a pre-existing condition of pregnancy. They were able to charge a woman more for the same exact procedure a man gets. And that ended when we, in fact, passed the Affordable Care Act. And there's 100 million people who have pre-existing conditions, and they'll be taken away as well. Those pre-existing conditions, the insurance companies are going to love this. And so it's just not appropriate to do this before this election. If he wins the election and the Senate is Democrat or Republican, then he goes forward. If not, we should wait until February. All right. There aren't 100 million people with pre-existing conditions. As far as the say is concerned, the people already had their say. Okay, Justice Ginsburg said very powerfully, very strongly, at some point, 10 years ago or so, she said a president and the Senate is elected for a period of time, but a president's elected for 4 years. We're not elected for 3 years. I'm not elected for 3 years. So we have the Senate, we have a president. He's elected to the next during election. that period of time, we have an opening. I'm not elected for 3 years. I'm elected for 4 years. And the 100 million people, Joe, the 100 million people is totally wrong. I don't know where you got that number. The bigger problem that you have is that you're going to extinguish 180 million people with their private health care that they're very happy with. That's simply not true. Well, you're certainly going to socialist. You're going to socialist medicine. We're now into, gentlemen, we're now into open discussion. Open discussion. Open discussion. Yes, I agree. Go ahead, Vice President. Number White. one, he knows that what I proposed. What I proposed is that we expand Obamacare and we increase it. We do not wipe any. And one of the big debates we had with 23 of my colleagues trying to win the nomination that I won were saying that Biden wanted to allow people to have private insurance still. They can. They do. They will under my proposal. It's not what you've said, But and it's not what your party has said. That is simply your party a lie. doesn't say it. Your party wants to go socialist medicine. My party is and me. socialist right healthcare. now, I am and the they're going to Democratic dominate Party. you, Joe. You know that. I am the Democratic Party right now. The platform of the Not according Democratic to Party Harris. is what I, in fact, approved of. What I approved of. Now, here's the deal. The deal is that it's going to wipe out pre-existing conditions. And by the way, the 200,000 people that have died on his watch, how many of those have survived? Well, there's 7 million people that contracted COVID. What does it mean for them going forward if you strike down the Affordable Care Act? Joe, you've had 308,000 military people dying because you couldn't provide them proper health care in the military. So don't tell me about this. I'm happy to talk about this. And if you were here, Look, it wouldn't here's be the deal. 200, it would be 2 million people because you were very late on the draw. You Late didn't on want the me to draw. ban China, which was heavily infected. You didn't want me to ban All right, gentlemen, Europe, which no, was heavily Mr. President, You would have Mr. been much President, later, Joe. Mr. President, much later. Mr. President. You're talking about 2 million people. You're Mr. not gonna be able President, to as shut the him up. moderator, we are going to talk about COVID in the next segment, but go ahead. Let me finish. The point is that the president also is opposed to Roe v. Wade. That's on the ballot as well in the court. And so that's also at stake right now. And so the election is already You don't know it's begun. on the ballot. Why is it on the ballot? Because Why is you it on the said ballot? It's not you're- on the ballot. It's on the ballot in the I court. don't think so. In the court. Well, There's nothing happening there. Donald, would you And just you don't be quiet know for a her minute? view on Roe v. Wade. You I don't don't know her know. view. Well, all right. Let's talk.
We got a lot to unpack here, gentlemen. We got a lot of time. So on health care, and then we'll come back to Roe v. Wade. All right. Mr. President, the Supreme Court will hear a case a week after the election in which the Trump administration, along with 18 state attorneys general, are seeking to overturn Obamacare, to end Obamacare. You have spent the last... Because they want to give good health care. If I may ask my question, sir. Good health care. Over the last 4 years, you have promised to repeal and replace Obamacare, but you have never in these 4 years come up with a plan, a comprehensive plan to replace Obamacare. Of course I have. Well, I got rid of the individual mandate. I'm going to give you an opportunity. I got rid of the individual mandate, which was a big chunk of Obamacare. That is absolutely a big thing. That was the worst part of Obamacare. Sir, Chris, you're that was the debating worst him, part not of me. Obamacare. Let me ask my question. Well, I'll ask Joe. The individual mandate was the most unpopular aspect of Obamacare. I got rid of it. I'd like you and we will protect people with President, I'm the pre-existing moderator of this conditions. debate, and I would like you to let me ask my question, and then you can answer your question. Go ahead. You, in the course of these 4 years, have never come up with a comprehensive plan to replace Obamacare, and just this last Thursday, you signed a largely symbolic executive order to protect people with pre-existing conditions 5 days before this debate. So my question, sir, is what is the Trump health care plan? Fine. Well, first of all, I guess I'm debating you, not him, but that's okay. I'm not surprised. Let me just tell you something, that there's nothing symbolic. I'm cutting drug prices. I'm going with favored nations, which no president has the courage to do because you're going against big pharma. Drug prices will be coming down 80 or 90%. You could have done it during your 47-year period in government, but you didn't do it. Nobody's done it. So we're cutting health care. All of the things that we've done, insulin. I'll give you an example. Insulin. It was destroying families, destroying people. The cost, I'm getting it for so cheap. It's like water, you want to know the truth. So cheap. Take a look at all of the drugs what we're doing, prescription drug prices. We're going to allow our governors now to go to other countries to buy drugs because they pay just a tiny fraction. As I say, this is open discussion. No, let me ask you about, this is big stuff. Sir, you'll be happy. I'm about to pick up on one of your points to ask the Vice President, which is he points out that you would like to add a public option to Obamacare, and the argument that he makes and other Republicans make is that that is going to end private insurance. It is and not. Well, if I can ask you the question, it will end. Not what your party says, by the way. It will end private insurance and create a government takeover of health care. It does not. It's only for those people who are so poor they qualify for Medicaid. They can get that free in most states, except governors who want to deny people who are poor Medicaid. Anyone who qualifies for Medicare Medicaid would automatically be enrolled in the public option. The vast majority of the American people would still not be in that option, number one. Joe, you agreed with Bernie Sanders, who's far left, on the manifesto, we call it, and that gives you socialized medicine. Look, hey, I'm not going to listen to him. The fact of the matter is, I beat Bernie Sanders. Not by much. I beat him a whole hell of a lot. I'm here standing facing you, old buddy. Pocahontas would have left 2 days early. You would have lost every primary. All he knows how to do is Super Tuesday. You got very lucky. Here's the deal. I got very lucky. I'm going to get very lucky tonight as well. And tonight I'm going to make sure, because here's the deal. Here's the deal. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. But you I just want to make sure. Joe, you're the liar. I want to make sure. You graduated last in your class, not first in your class. I want to make sure. Mr. President, can you let him finish, sir? No, he doesn't know how to do that. He has, You'd be surprised. You pick You'd be surprised. the wrong guy, the wrong night at the wrong time. Listen, you agreed with Bernie Sanders to the manifesto. The whole idea. Let him. There is no manifesto, number one. Please let him speak, Mr. Number President. two. You just lost the left. Number two. You just lost the left. You agreed with Bernie Sanders on a plan folks, absolutely agreed folks, do you have any idea what this plan's doing? They call it Do you have any idea? Socialized medicine. Mr. Well, President. I tell you what, he is not for any help for people needing health care. Because he, in fact, already has cost 10 million people their health care that they had from their employers because of his recession. Number one. Number two, there are 20 million people getting health care through Obamacare now that he wants to take it away. He won't ever look you in the eye and say that's what he wants to do.
take it away. No, I want to give them better health care at a much lower price because and by the way, he Obamacare doesn't is know no how. good. He doesn't know how I've to do already that. fixed it. He has never I've offered already a plan. fixed it to an extent. He has never done a as you single might thing. know, but probably don't. Obamacare Gentlemen, you realize is no if you're good, both Joe. speaking at the It's same no good, time, and it's too expensive. let the president go ahead, sir. Obamacare is no good. We made it better, and I had a choice to make very early on. We took away the individual mandate. We guarantee pre-existing conditions, but took away the individual mandate. Listen, this is the way it is. And that destroyed, they shouldn't even call it Obamacare. Then I had a choice to make. Do I let my people run it really well or badly? Yeah. If I run it badly, they'll probably blame him, but they'll blame me. But more importantly, I want to help people, okay? I said, you got to run it so well. That's what and I just had a meeting with them. They said, the problem is no matter how well you run Obamacare, it's a disaster. It's too expensive. Okay. Premiums are too high, and it doesn't work. So we do want to get rid of it. Chris, we want to get rid of it. I understand it, sir, but I have to give you roughly equal time. Good. Please let the vice president talk. Good. He has no plan for health care. Of course we do. He sends out wishful thinking. He has executive orders that have no power. He hasn't lowered drug costs for anybody. He's been promising a health care plan since he got elected. He has none, like almost everything else he talks about. He does not have a plan. He doesn't have a plan. And the fact is, this man doesn't know what he's talking about. All right. I have one final question for you, sure. Mr. Vice President. If Senate Republicans, we were talking originally about the Supreme Court here, if Senate Republicans go ahead and confirm Justice Barrett, there has been talk about ending the filibuster or even packing the court, adding to the 9 justices there. You call this a distraction by the president, but in fact it wasn't brought up by the president. It was brought up by some of your Democratic colleagues in the Congress. So my question to you is, you have refused in the past to talk about it. Are you willing to tell the American people tonight whether or not you will support either ending the filibuster or packing the court? Whatever position I take on that, that'll become the issue. The issue is the American people should speak. You should go out and vote. You're in voting now. Vote and let your senators know how strongly you feel. Vote now. Are you going to pack the court? Make sure you, in fact, let people know you're a senator. I'm not going to answer the question. Why wouldn't you answer that because question? the question is, the question is, Justice, radical left. Will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe? Who's on your list? Right, gentlemen, I think we've ended this. He's going to pack the court. We have not going to give a list. We have ended this segment. We're going to move on to the second segment. That was really a productive segment, wasn't it? Keep yapping, man. The people understand, Joe. They sure 47 years you've done nothing. They understand. All right. The second subject is COVID-19, which is an awfully serious subject, so let's try to be serious about it. We have had more than 7 million cases of coronavirus in the United States, and more than 200,000 people have died. Even after we produce a vaccine, experts say that it could be months or even years before we come back to anything approaching normal. My question for both of you is, based on what you have said and done so far, and what you have said you would do starting in 2021, why should the American people trust you more than your opponent to deal with this public health crisis going forward? In this case, the question goes to you first, sir. 2 minutes uninterrupted. Good luck. 200,000 dead. As you said, over 7 million infected in the United States. We, in fact, have 4% of the world's population, 20% of the deaths. 40,000 people a day are contracting COVID. In addition to that, about between 750 and 1,000 people a day are dying. When he was presented with that number, he said, it is what it is. Well, it is what it is because you are who you are. That's why it is. The president has no plan. He hasn't laid out anything. He knew all the way back in February how serious this crisis was. He knew it was a deadly disease. What did he do? He's on tape as acknowledging he knew it. He said he didn't tell us or give people a warning of it because he didn't want to panic the American people. You don't panic. He panicked. In addition to that, what did he do? He went in and we were insisting that the Chinese, the people we had on the ground in China should be able to go to Wuhan and determine for themselves how dangerous this was.
He did not even ask Xi to do that. He told us what a great job Xi was doing. He said we owe him a debt of gratitude for being so transparent with us. And what did he do then? He then did nothing. He waited and waited and waited. He still doesn't have a plan. Wrong. I laid out Sir, back in March exactly it's so what we wrong. should be doing. And I laid out again in July what we should be doing. We should be providing all the protective gear possible. We should be providing the money the House has passed in order to be able to go out and get people the help they need to keep their businesses open schools that cost a lot of money. You should get out of your bunker and get out of the sand trap and get in your golf course and go in the Oval Office and bring together the Democrats and Republicans and fund what needs to be done now to save lives. So if we would have listened to you. You have 2 minutes, sir. If we would have listened to you, the country would have been left wide open. Millions of people would have died, not 200,000, and one person is too much. It's China's fault. It should have never happened. They stopped it from going in, but it was China's fault. And by the way, when you talk about numbers, you don't know how many people died in China. You don't know how many people died in Russia. You don't know how many people died in India. They don't exactly give you a straight count, just so you understand. But if you look at what we've done, I closed it, and you said he's xenophobic. He's a racist, and he's xenophobic because you didn't think I should have closed our country. No, Wait a minute. It says 2 minutes. You didn't think we should have closed our country because you thought it was terrible. You wouldn't have closed it for another 2 months. By my doing it early, in fact, Dr. Fauci said, President Trump saved thousands of lives. Many of you Democrat governors said, President Trump did a phenomenal job. We worked with the governor. Oh, really? Go take a look. The governors said I did a phenomenal job. Most of them said that. In fact, people that would not be necessarily on my side said that. President Trump did a phenomenal job. We did. We got the gowns. We got the masks. We made the ventilators. You wouldn't have made ventilators. And now we're weeks away from a vaccine. We're doing therapeutics already. Fewer people are dying when they get sick. Far fewer people are dying. We've done a great job. The only thing I haven't done a good job, and that's because of the fake news. No matter what you say to them, they give you bad press on it. It's just fake news. They give you good press. They give me bad press because that's the way it is, unfortunately. But let me just tell you something. I don't care. I've gotten used to it. But I'll tell you, Joe, you could never have done the job that we did. You don't have it in your blood. You could have never done that job. I know how to do the job. I know how to get the job Well, you didn't do very well in swine flu. H1N1, you were a disaster. Your own chief of staff said you were a disaster. 14,000 people died, not 200,000. There was no economic recession. Sir, you made a there was no recession. You made a point. Let him answer. And there was we didn't shut down the economy. This is his economy he's shut down. The reason it's shut down is because, look, you folks at home, how many of you got up this morning and had an empty chair at the kitchen table because someone died of COVID? How many of you were in a situation where you lost your mom or dad and you couldn't even speak to them? You had a nurse holding a phone up so you could, in fact, say goodbye. You would have lost far more people. Far more people. And you would have been And by the way, months late. his own CDC director says we could lose as many as another 200,000 people between now and the end of the year. And he held up, he said, if we just wear a mask, we can save half those numbers. Just a mask. And by the way, in terms of the whole notion of a vaccine, we're for a vaccine, but I don't trust him at all, nor do you. I know you don't. What we trust is a scientist. You don't trust Dr. Johnson Fauci. Johnson, Pfizer? Okay, by the way, gentlemen, let me move on to questions about the future, because you both have touched on two of the questions I'm going to ask. Focusing on the future first, President Trump, you have repeatedly either contradicted or been at odds with some of your government's own top scientists. The week before last, the head of the Centers for Disease Control, Dr. Redfield, said it would be summer before the vaccine would become generally available to the public. You said that he was confused and mistaken. Those were your two words. Yeah. But Dr. Slaoui, the head of your Operation Warp Speed, has said exactly the same thing. Are they both wrong? Well, I've spoken to the companies, and we can have it a lot sooner. It's a very political thing because people like this would rather make it political than save lives. God. It is a very political thing. I've spoken to Pfizer. I've spoken to all of the people that you have to speak to. We have great Moderna, Johnson & Johnson, and others. They can go faster than that by a lot.
become very political because the left, or I don't know if I call them left, I don't know what I call them. So you're suggesting that the head of your Operation Warp Speed, Dr. Slawi? I disagree with him. Yeah, no, I disagree with both of them. And he didn't say that. He said it could be there, but it could also be much sooner. I had him in my office 2 days ago. He talked about the summer, sir, before it's generally available. Just like he said it's a possibility that we'll have the answer before November 1st. It could also be after that. About when it's generally available. Well, we're going to deliver it right away. We have the military all set up. Logistically, they're all set up. We have our military that delivers soldiers, and they can do 200,000 a day. They're going to be delivering. This is the same man it's who all told set you up. by Easter this would be gone away. By the warm weather, it'd be gone. Miraculous, like a miracle. And by the way, maybe you could inject some bleach in your arm, and that would take care of it. This is the same man. That was said sarcastically, you know that. That was said sarcastically. And so here's the deal. This man is talking about a vaccine. Every serious company is talking about maybe having a vaccine done by the end of the year. But the distribution of that vaccine will not occur until sometime beginning or the middle of next year to get it out, if we get the vaccine. And pray God we will. Pray God we will. Mr. Vice President, I want to pick up, though. You'll have the vaccine sooner. I want to pick up on this question, though. You say the public can trust the scientists, but they can't trust President Trump. In fact, you said that again tonight. Your running mate, Senator Harris, goes further, saying the public health experts, quote, will be muzzled, will be suppressed. Given the fact that polls already show that people are concerned about the vaccine and are reluctant to take it, are you and your running mate, Senator Harris, contributing to that fear? No more than the question you just asked him. You pointed out. He puts pressure and disagrees with his own scientists. But you're saying Everybody you can't, knows. or Senator Harris is saying you can't trust the scientists. No, you can trust the scientists. She didn't say that. You can't trust She said the public health experts, quote, will be muzzled, will be suppressed. Well, that's what he's going to try to do. But there's millions of scientists, there's thousands of scientists out there, like here at this great hospital, that don't work for him. Their job doesn't depend on him. That's not, they're the people, and by the way. I spoke to the scientists that are in charge. By the way. They will have the vaccine very soon. Let him finish. Do you believe for a moment what he's telling you in light of all the lies he's told you about the whole issue relating to COVID? He still hasn't even acknowledged that he knew this was happening, knew how dangerous it was going to be back in February, and he didn't even tell you. He's on record as saying it. He panicked or he just looked at the stock market, one of the two, because guess what? A lot of people died, and a lot more are going to die unless he gets a lot smarter, a lot quicker. So, Mr. President? Did you use the word smart? So you said you went to Delaware State, but you forgot the name of your college. You didn't go to Delaware State. You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Oh, give me a break. Because you know what? There's nothing smart about you, Joe. 47 years, you've done nothing. Let's have this debate. And if you would have had, let me just tell you something, Joe. No, if you would have had the charge of what I was put through, I had to close the greatest economy in the history of our country. And by the way, now it's being built again. See, and it's We're going to going get up to the fast. economy in the next segment, sir. Okay. It's going up fast. Okay. Look forward to talking. When it comes to how the virus has been handled so far, the two of you have taken very different approaches, and this is going to affect how the virus is handled going forward by whichever of you ends up becoming the next president. I want to quickly go through several of those. Reopenings. Vice President Biden, you have been much more reluctant than President Trump about reopening the economy and schools. Why, sir? Because he doesn't have a plan. If I were running, I know what the plan is. You've got to provide these businesses the ability to have the money to be able to reopen with the PPE as well as with the sanitation they need. You have to provide them plastic. Tell that to Nancy Pelosi. Well, he's just shush for a minute. Tell it to Nancy Pelosi. And Schumer, by the way, Chuck. Nancy Pelosi and Schumer, they have a plan. He won't even meet with them. The Republicans won't meet with the Senate. And he sits on his golf course. And I mean, literally, think about it. You probably play more than I do, Joe. What about this question of reopenings and the fact? Well, he wants to shut down this country. And I want to keep it open. And we did a great thing by shutting it down. Wait a minute, Joe. Let me shut you down for a second, Joe, just for 1 second. He wants to shut down the country. We just went through it. We had to because we didn't know anything about the disease. Now we found that elderly people with heart problems and diabetes and different problems are
very, very vulnerable. We learned a lot. Young children aren't. Even younger people aren't. We've learned a lot. But he wants to shut it down. More people will be hurt by continuing. If you look at Pennsylvania, if you look at certain states that have been shut down, they have Democrat governors all. One of the reasons they're shut down is because they want to keep it shut down until after the election on November 3rd. I want to move on to another subject. I want to move on to another subject. But those states are not doing well that are shut down right now. Respond to that. President Trump, you have begun to increasingly question the effectiveness of masks as a disease preventer. And in fact, recently you have cited the issue of waiters. No, fíjense, yo tengo una mascarilla aquí. Cuando yo pienso que la necesito, me la coloco. Todo el mundo aquí ha tenido la prueba, hay distanciamiento social. Cuando son necesarias las máscaras, yo las Permítanme entonces preguntar. No como él. Él, cada vez que uno lo ve, tiene una máscara. Podemos estar a 200 metros de él y todavía tiene la máscara. Presidente Biden, adelante. Mire, la forma de abrir los negocios es darles los recursos económicos para abrirse. Pero yo estaba preguntando sobre las mascarillas, vicepresidente. Las mascarillas hacen una gran diferencia. El jefe del CDC dijo que si nada más usásemos las mascarillas, todo el mundo utilizase mascarillas entre ahora y enero con distanciamiento social, podremos salvar y también dijeron lo 1,000 opuesto. vidas. Ninguna persona seria diría lo contrario. Toda persona seria Fíjese lo que dijo estaría el de doctor acuerdo. Fauci. Quiero preguntarles algo más. Tenemos un minuto restante en este segmento. Primero dijeron que las máscaras no eran buenas, después dijeron que sí, Quiero que eran hacer buenas. otra pregunta a ambos sobre otro tema, porque sus enfoques diferentes han también afectado el modo en que han llevado adelante sus campañas. Presidente Trump, usted está haciendo actos de campaña grandes con miles de personas Siempre afuera, fuera. sí, de acuerdo. El vicepresidente Biden, usted está realizando eventos mucho más pequeños. Nadie Las aparecía. personas Sí, nadie llevan Nadie mascarillas. va a los mítines políticos de él, sea. nadie va. ¿Por qué uno está haciendo los grandes eventos y otro los pequeños? Porque la gente quiere escuchar lo que tengo para decir. ¿Pero no tiene Soy el miedo de los presidente. contagios? Tengo 25.000, 30.000 personas que aparecen allí en aeropuertos. está Vamos a preocupado hacer nuestros acerca de mítines los y los hacemos contagios? en aeropuertos. Hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de problema. Está todo esto afuera, se hace afuera, según los expertos. Hacemos todo esto afuera. Tenemos enormes multitudes, como pueden ustedes ver, con un aviso previo de solamente 24 horas. Y él hace un mitin y tiene 3 personas que van allí. ¿Vieron el último meeting político que él tenía? Un reportero se le acerca para hacerle una pregunta y él dice, aléjese, póngase la mascarilla, se le ha hecho la prueba y yo estoy muy alejado de esas personas, voy a estar bien. Él no está preocupado por ustedes, las personas que están No respirando hemos el tenido aire. ningún tipo de que él, efecto negativo, ningún efecto expira. negativo. 35.000, 40.000 personas en nuestros mítines Terminemos políticos. con este segmento para avanzar. Él ha sido irresponsable en la forma que él ha manejado la cuestión del distanciamiento social, el uso de mascarillas, alienta a la gente que no Muy las bien. use. Si usted tuviese estas multitudes, hubiese hecho Caballeros, exactamente lo ¿podemos mismo. Si pudiera continuar? tener estas Me multitudes, gustaría que hubiese hablemos hecho lo ahora de la mismo. economía. La economía está recuperándose más rápido de lo previsto. Luego Mucho más rápido. del cierre, la tasa de desempleo ha tenido una caída importante el último mes y según la Reserva Federal, el golpe al crecimiento no será tan grande como habían previsto. Presidente Trump, usted dijo que tenemos una recuperación en forma de V. Vicepresidente Biden, usted dijo que la forma de esta recuperación es diferente. ¿Qué significa esto para el pueblo estadounidense en cuanto a la economía? Señor presidente, usted comienza. Construimos la economía más grande de la historia y tuvimos que cerrarla por la plaga que vino de la China. Y él pensaba que no teníamos que cerrar la economía. Estaba equivocado. 2 millones de personas estarían muertas ahora en vez de 200.000 personas. 200.000 personas, claro, es demasiado. Una persona es demasiado. Nunca debería haber sucedido esto, pero vino de China. Cerramos las fronteras y ahora estamos reactivando la economía. Tenemos 10 millones de personas que han vuelto a la fuerza laboral. Es un récord que nunca había visto nadie antes y él quiere
cerrar la economía. Él va a volver a cerrar la economía, va a destruir este país. Muchos, entre la depresión, la droga, el alcohol. Bueno, cuando uno cierra la economía puede ver lo que está sucediendo. Tenemos estos cierres tan duros en los estados gobernados por los demócratas y justamente ustedes vieron esto, que dijeron que el 9 de noviembre iban a reabrir la economía. ¿Por qué en esa fecha? Porque es después de las elecciones. Ellos piensan que nos lesionan a nosotros porque mantienen las cosas cerradas. Ellos pueden lavarse las manos, pueden tener distancia social, pueden hacer lo que quieran, pero hay que abrir estos estados. Carolina del Norte y bueno, estos gobernadores están asediados, Pensilvania, Michigan. No, hay que abrir estos lugares. No es justo. Es como estar en la cárcel. Fíjense lo que sucede con los divorcios y con el alcoholismo, con la drogadependencia. Y él va a cerrar todo el país. Todo el país quiere cerrar y lo va a destruir. Nuestro país se está recuperando muy bien a niveles récords. No tenemos que esperar que venga alguien para que diga, lo voy a cerrar el país. Señor, ahora pasamos a usted. Tal como dije antes, vuelvo a hacer la pregunta. El presidente dice que es una recuperación en forma de V. Usted dice que la recuperación es en forma de K. ¿Cuál es la diferencia? Es que millonarios y multimillonarios como él, durante esa crisis de la COVID, se han salido muy bien, les ha ido muy bien. Han ganado $300 millones más debido a la propuesta impositiva de él, y él solo se ocupa del mercado. Las personas que están en su casa, los que viven en Scranton, en Cleveland, en las pequeñas ciudades, trabajadores de este país, ¿cómo les va? Muy bien. Él pagó $750 en impuestos y mientras un recorte impositivo a Si los ricos. usted estuvo de acuerdo con los 2 minutos, Entonces, dele los 2 minutos al ¿me dan mi tiempo? vicepresidente. El hecho es que él lo ha hecho de una forma que él será el primer presidente de Estados Unidos a salir del cargo, dejando menos cargos o trabajos en el país que cuando él se hizo presidente la primera vez en la historia de Estados Unidos. Segundo, las personas que han perdido sus empleos son aquellas personas que están en la primera línea, la línea de frente, los que nos están salvando la vida, los que se exponen y se mueren, los que tratan de asegurarse de que nosotros sobrevivamos. Y la idea que él insiste él en que nos abramos cuando la mitad de los estados de Estados Unidos tienen un aumento significativo en las muertes por COVID y casos de COVID en Estados Unidos. Él quiere abrir aún más la economía. ¿Por qué quiere hacer esto? ¿Por qué no cuida del pueblo norteamericano? No se puede recuperar la economía hasta que no se resuelva el problema de la COVID, y él no tiene ningún plan para aumentar su seguridad de salud. Las escuelas, ¿por qué están abiertas? Cuesta muchísimo dinero abrir de forma segura las escuelas. El gobierno de él iba a dar mascarillas a los maestros en las escuelas, luego decidieron que no podía hacer esto porque no es una emergencia nacional. Entonces no han hecho nada por ayudar a las pequeñas empresas. Nada. Se están cerrando. Uno de seis pequeños negocios ya se han esfumado. Él debe hacer su trabajo, ocuparse de las necesidades del pueblo norteamericano para que podamos abrir con Tengo que seguridad. responder. Ambos tuvieron 2 minutos. Perdón, señor. él hizo una declaración también. y la gente quiere que las escuelas estén abiertas, no cerradas. No quiere que sus estados estén cerrados. Fíjense en Nueva York, es muy triste lo que sucede en Nueva York. Es como una ciudad fantasma y no sé si se podrá recuperar alguna vez. La gente quiere que sus localidades se abran. Las personas Van a quieren estar tener seguras. cuidado, pero quieren que las escuelas, se abran. Yo volví a traer el fútbol americano Muy y bien. los partidos de fútbol y Vamos realmente a estoy muy orgulloso continuar. de eso. Vamos a pasar ahora a sus planes económicos para el futuro en un momento, pero primero, señor presidente, como sabrá, hay un nuevo informe acerca de que en 2016 y en 2017, 2016 el año en que fue electo presidente, usted pagó $750 al año en impuestos sobre la renta federal ambos años. Yo sé que usted paga muchos otros impuestos, pero le estoy preguntando específicamente sobre esto. ¿Es cierto que pagó $750 en impuestos sobre la renta federal esos 2 años? Pagué millones de dólares en impuestos, millones de dólares en impuestos a la renta.
Hubo un artículo en uno de los periódicos. 38 millones de dólares pagué un año, 27 millones Entonces, enséñenos su el declaración de otro impuestos. año. Verán los impuestos cuando estén listos. Vaya usted a la Junta de Elecciones. Hay un informe larguísimo que indica todo lo que yo tengo, todos los bancos que tengo. Estoy subapalancado realmente y yo Señor, le estoy preguntando tengo específicamente. Yo entiendo todo eso, pero le estoy haciendo otra pregunta. No, señor presidente, le estoy haciendo una pregunta específica. ¿Puede decirnos cuánto pagó en impuestos sobre la renta federal en 2016 y en 2017? Millones de dólares. ¿Usted pagó millones de dólares? No 750 dólares. Ustedes lo verán. ¿Cuándo? Chris, le digo, la legislación tributaria, bueno, está allí. Yo no quiero pagar impuestos. Antes de venir aquí, yo era un empresario privado, era desarrollador privado. Cualquier persona del sector privado, salvo que sea estúpida, utiliza las leyes a su beneficio. Y nosotros construimos un edificio, teníamos créditos fiscales, como el edificio que está aquí en Pensilvania, y esto me lo dio el gobierno de Obama, si lo pueden creer. Después de lo que sucedió, Vicepresidente Biden, ¿desea Sí, quiero responder? contestar. Mire, el código impositivo que lo coloca a él en una situación en la que él paga menos impuestos que lo que paga un maestro escolar por lo que gana. Él dice que es inteligente, es listo porque puede sacar provecho del código impositivo y así es, se aprovecha. Por eso voy a eliminar estos recortes impositivos de Trump y impartir a las personas que necesitan de la ayuda. Las personas allá necesitan de ayuda. No lo hiciste tú. ¿Por qué no lo hiciste Porque en usted los es el últimos presidente. años? Usted ¿Fuiste es el senador? peor presidente que Estados Unidos ha tenido jamás. He hecho más en 47 meses. Yo que usted en 47 años. He hecho cosas que ni siquiera usted hubiese imaginado. En las Fuerzas Armadas que Señor estaban presidente, estamos hablando de la destruidas, economía. Me yo gustaría hice mucho más. preguntarle acerca de sus planes para el futuro. Señor vicepresidente, su plan económico, si fuera elegido presidente, se concentra en un gobierno grande, grandes impuestos y gran gasto. Me quiero concentrar en primer lugar en los impuestos. Usted ha propuesto más de 4 billones de dólares en una década en nuevos impuestos para las personas que ganan más de $400,000 al año y también sobre las corporaciones. El presidente Trump dice que ese tipo de incremento en los impuestos perjudicará a la economía justamente luego de una recesión. Bien, nada más. El análisis hecho por las empresas de Wall Street. Resulta, ellos dicen que mi plan económico crearía 7 millones de empleos más que el plan de él en 4 años, número 1. Y 2, crearía $1 billón adicionales en crecimiento económico porque se trata de comprar productos hechos aquí en Estados Unidos. El gobierno federal gasta 600 trillones, $1,000 millones todos los años en embarcaciones, edificios, bajo mi propuesta. Entonces, nos aseguraríamos de que cada centavo de eso se gastará en productos hechos aquí en Estados señor, Unidos. estoy hablando de los impuestos, no el Y gasto. voy a eliminar gran parte de los impuestos. Voy a colocar a 28% el impuesto corporativo. No debería estar a 21%. 19 empresas de la Fortuna 500 no pagan ¿Y por nada, qué no lo ni hiciste siquiera un antes? centavo ¿Por qué de no lo impuestos y hiciste antes ganan cuando eras miles y vicepresidente de millones de Obama? dólares. Yo lo hice yo. Nuestra economía Claro que lo estuvo en consigo. un auge económico. Señor presidente, permítame tomar ese punto. ¿Usted continuaría con su enfoque de libre mercado, impuestos bajos y más desregulación, o no? Pero en la era de Obama, los últimos 3 años como presidente, se crearon más puestos de trabajo, 1,5 millones que en los primeros 3 años de su presidencia. Tuvieron la recuperación más lenta económica desde 1929. Fue la recuperación económica más lenta. También lo único que tenían que hacer es justamente encender la luz y, bueno, las cosas funcionaban. Desde 1929, la recuperación económica más lenta.
Estos trabajos también significan fondos 401k. Las ideas de ustedes quieren hacer que terminar con nuestros impuestos, ustedes perderían la mitad de las empresas que ingresaron aquí. Se van a ir a otros lugares. Se van a ir a otros lugares y ustedes tendrán una depresión que ustedes nunca han visto antes. Nosotros heredamos la peor recesión en comparación con la recesión de la historia de Estados Unidos. A mí se me pidió recuperar la economía. Nosotros conseguimos una recuperación económica creando los empleos de los que usted está hablando. Nosotros creamos una economía no estaba en pujante. auge. Él Era la echó la a perder. recuperación más débil. Un momento, por más favor. débil. Es justo decir que lo arruinaron porque había un desempleo récord bajo antes de la COVID. La fabricación se esfumó. Perdón, disculpe. Número 3. Ellos dijeron que, Chris, Ese iba a tipo es necesitarse increíble. un milagro para volver a reactivar la manufactura, el sector manufacturero. No lo hicimos. Yo soy el que trajo de vuelta abandonó a la la manufactura. fabricación, el sector manufacturero. Se me pidió a mí a ayudar a recuperar Chrysler General Motors aquí en el estado de Ohio y Michigan. Él fue quien metió la pata. Ohio tuvo el mejor año que tuvo en el año pasado y No es Michigan cierto. también. Muchas automotrices No es cierto. fueron a Michigan y a Ohio. Señor vicepresidente, Entonces, adelante. veamos lo que él realmente ha hecho. Ha hecho poquísimo. Los negocios comerciales son lo mismo. Habla de los grandes tratos comerciales, habla del arte del trato comercial y China ha perfeccionado el arte del robo, de la estafa. Nosotros tenemos un déficit más grande frente a China que antes. China Señores, te comió el almuerzo ya. Él saca miles de millones de dólares. Y No es también, cierto, no es cierto. mientras estamos hablando de estos temas, por curiosidad simplemente, la esposa del No es cierto. alcalde de No es Moscú cierto. le dio a usted $3,5 millones de dólares. Nada de eso es ¿Qué cierto. merecía usted? Nada de Señor, eso hizo es una pregunta, cierto. permítame Nada de eso responder. es la verdad. señor presidente, por favor, deje que responda la Eso se pregunta. ha probado incierto. Entonces no recibió Señor, $3,5 millones de dólares. No es cierto. Señor Yo presidente, pensé que era así. es una discusión abierta, por favor. Es un hecho. No es cierto. Usted presentó un punto, deje que responda. Se ha probado que esto es Sin incierto. experiencia ganaba miles de Señor dólares presidente. Mi hijo por mes. no hizo nada Sin experiencia. equivocada, nada de malo. Señor presidente, deje que responda. Él no quiere dejar que yo conteste porque sabe que voy a contestar con la verdad. Él, la ¿Por quién? ¿Por postura quién? Por de los él medios, se ¿no? ha probado incorrecta Por los medios. por los aliados, Porque por el los Banco medios- Mundial, por todo el mundo. Ha desdicho lo que él dice. Señor presidente. El presidente declaró Le bajo pregunto juramento. lo siguiente, Joe. Adelante, señor vicepresidente, lo estoy escuchando. Él declaró bajo juramento que su gobierno, su administración dijo que yo hice mi trabajo, lo hice muy Claro bien. que lo hice muy bien. Le voy a dar la lista. Adelante. Ya dimitió a la mayoría de ellos porque hicieron Señor su vicepresidente, trabajo bien usted hecho. tiene la Es última muy difícil palabra. poder hablar con ese payaso, Perdón, No, Joe, quiero señor decirle algo presidente. esa también. persona. No. No es cierto. ¿Por qué merecía él $3,5 millones de Moscú? Les voy a decir la verdad. Vamos a hablar sobre familias y ética. No quiero hacerlo. Podríamos hablar de la familia de él toda la Mi noche. familia Adelante, señor viene a ayudar vicepresidente. con el gobierno. Señor presidente, por favor, No déjelo Todos terminar. ellos trata de perdieron una mi familia, fortuna de la familia para venir a de él, ayudarnos. sino la familia norteamericana, el pueblo norteamericano. No es cierto. No, él no quiere hablar sobre lo que ustedes necesitan. Ustedes, el pueblo norteamericano. Debemos estar hablando sobre ustedes, Ese el es el pueblo fin del norteamericano. segmento. Vamos a continuar. No, ¿Puedo ser honesto? Realmente, Trate de serlo. Trate de ser honesto. no, la respuesta es no. Señor, el tema de Ucrania Eso tiene que no es plantearse cierto. también. Es una mentira.
Señores, odio tener que elevar mi voz, pero realmente, ¿por qué voy a hacer diferencias? No. Bien dicho. Tenemos 6 segmentos. Acabamos de concluir ese segmento y vamos a pasar al próximo. En el próximo segmento, cada uno tendrá 2 momentos sin interrupciones. En ese momento, señor presidente, puede decir lo que desee. Yo voy a hacer una pregunta sobre la cuestión racial, pero si quiere contestar otra cosa, puede hacerlo. Pero creo que el país se vería beneficiado si ustedes hablan de los temas que estamos tratando de abordar sin interrupciones. Señor presidente, usted ha estado interrumpiendo mucho. Él también El vicepresidente ha interrumpido menos que usted. Continuemos. El tema de la raza. Vicepresidente Biden, usted dice que la respuesta del presidente Trump en la violencia de Charlottesville, cuando habló de gente fantástica de ambos lados, es lo que lo llevó directamente a lanzar su candidatura presidencial. Presidente Trump, usted a menudo ha dicho que cree que ha hecho más por los afroestadounidenses que cualquier otro presidente, con la excepción de Abraham Lincoln. Mi pregunta para ustedes es, ¿por qué los votantes deberían confiar más en uno de ustedes en lugar de su oponente en cuanto a la cuestión racial? Vicepresidente Biden, usted comienza. Se trata de la equidad y la igualdad, decencia y la Constitución, y nunca nos hemos alejado de tratar a todo el mundo por igual, que haya igualdad para todo el país. Nunca lo hemos logrado, sin embargo, nunca nos hemos alejado de ese principio. Es cierto que la razón por la que yo me postulé es porque la mayoría de la gente, cierren los ojos y piensen en aquellas personas que salían con las antorchas de los campos, diciendo cosas viles y acompañados por el Ku Klux Klan y personas que fallecieron, y el presidente dijo que había gente buena a ambos lados. Nunca hubo un presidente que haya dicho algo parecido. Tiene su El segundo punto comentario quisiera para hacer. enfatizar. Cuando al señor Floyd lo mataron, había una protesta pacífica frente a la Casa Blanca. ¿Qué fue lo que él hizo? Salió de su búnker, pidió que las Fuerzas Armadas utilizasen gas lacrimógeno para que él pudiera ir a una iglesia y levantar la Biblia. Y el obispo de la iglesia dijo que era algo bochornoso. Es un presidente que utiliza todo a manera de mensajes cifrados para causar divisiones raciales. Cuando hablamos de ayudar a los afroestadounidenses, 1 de 1,000 afroestadounidenses han fallecido debido al coronavirus. Entonces, no hace algo antes del final del año, 1 en 500 afroestadounidenses habrán fallecido. Ese hombre es el salvador de los afroestadounidenses. A ese hombre le importa su situación. Casi no ha hecho nada. El hecho es que hay que ver qué es lo que él dice, de qué habla. Veamos qué es lo que él hizo. Lo que ha hecho ha sido desastroso para la comunidad afroestadounidense. Presidente Trump tiene 2 minutos. ¿Por qué deberían los estadounidenses confiar en usted por encima de su opositor? Nosotros en 1994 sabemos que él firmó una ley para los delincuentes, para los depredadores, y yo estoy ahora sacando a la gente de la cárcel, que ustedes pusieron en la cárcel. Usted ha tratado a la comunidad negra muy mal, peor que casi nadie en este país. Y yo he hecho algo que muchos republicanos no hicieron en mucho tiempo. Usted dijo que ellos eran súper depredadores y los llamó cosas peores que eso. Usted los ha insultado, incluso peor. En cuanto a la iglesia, en cuanto a los generales, tenemos el apoyo de 250 líderes y generales de las Fuerzas Armadas. En cuanto a las fuerzas del orden también, casi todos los grupos de la Fuerza del Orden en Florida, en Texas, en Ohio nos han apoyado. También Portland, el sheriff también hoy dijo que apoyaba al presidente Trump. Ustedes ni siquiera pueden decir la palabra fuerzas de orden, porque si dicen fuerzas del orden van a perder a todos los que los apoyan de la izquierda. ¿Por qué no dicen la frase fuerzas del orden? Nosotros, si nos hubiesen llamado en Portland, hubiésemos terminado todo en media hora, pero no lo hicieron
Primero porque esa ciudad está gobernada por demócratas de ultraizquierda, en Chicago también. Y nosotros, cuando nos llamaron en Seattle, al día siguiente arreglamos todo. Nosotros creemos en la ley y el orden. Ustedes no. Las 10 ciudades y casi las 40 ciudades que están gobernadas por la ultraizquierda y por los demócratas y te tienen aquí en el bolsillo, no dicen nada respecto de la ley y el orden. La gente de este país quiere y demanda ley y orden. Y usted ni siquiera puede decir esa frase. Tiene miedo de Quiero volver a decirla. la pregunta con respecto a la raza. Señor vicepresidente Biden, luego del gran jurado y el caso de Breonna Taylor, y se decidió no enjuiciar a ninguno de los miembros de la policía, usted dijo si había que ver. ¿Usted cree que hay un sistema de justicia separado y diferente para los Existe injusticia sistémica en ese país, en la educación, en el trabajo y en las fuerzas del orden, en la forma en que la ley se hace cumplir. Vean, la gran mayoría de los policías son personas, hombres, mujeres de honor que se arriesgan todos los días para cuidar de nosotros. Sin embargo, hay algunas manzanas podridas y cuando se les identifica hay que llamarlos a cuenta. Y lo que voy a hacer como presidente de Estados Unidos es reunir a un grupo grande de personas en la Casa Blanca, integrado por jefes de policía, policías, la sociedad civil, para encontrar una solución, para que haya más transparencia cuando esas cosas suceden. La policía no está contenta en ver lo que sucedió a George Floyd, o tampoco quedan contentos al ver lo que le pasó a Breonna Taylor. La mayoría de ellos no les gusta que esas cosas sucedan, pero tenemos que tener un sistema que llama a cuentas a esas personas. La violencia nunca es apropiada. Las manifestaciones pacíficas ¿Qué es una protesta pacífica? Cuando están Señor presidente, en presidente unas ciudades, Trump. van allí y matan Presidente a gente Trump. y destruyen la ciudad. Presidente Trump. Eso es algo pacífico. No Me fue gustaría específica. No estoy de continuar acuerdo. con el tema racial y vamos a pasar al tema de las fuerzas del orden en un momento. Este mes, su administración instruyó a las agencias federales a terminar con la capacitación de sensibilización racial. ¿Por qué decidió hacer eso? ¿Por qué acabar con la capacitación para aumentar la sensibilización con respecto a la cuestión racial? ¿Y cree que hay racismo sistémico en el país? Le puse fin porque es racista, porque muchos se quejaban de que se les pedía hacer cosas que eran totalmente locas, que se trataba de una revolución que existía en las Fuerzas Armadas, en las escuelas, en todos lados. Usted lo sabe y ¿Qué es radical todos los con demás lo saben. respecto a la capacitación para Si usted concientizar es sobre una cierta persona, sobre el racismo? no tiene ninguna condición en la vida. Era como algo invertido. Nosotros le pagábamos a personas cientos de miles de dólares para que enseñasen ideas enfermizas, ideas muy malas, francamente. Estaban enseñándole a la gente a odiar a este país. No voy a permitir que eso suceda. Tenemos que volver a los valores centrales de este país. Le enseñaban a la gente que este país es horrible, es racista, y le enseñaban a odiar a este país. Eso no lo voy a permitir. Señor vicepresidente Nadie está Biden. haciendo esto. Él es el racista. Claro, usted no lo sabe. Déjeme Usted no decirle, lo sabe, yo usted sé lo mucho sabe. más Déjelo sobre terminar. esto. El hecho es que hay insensibilidad racial. A las personas se les tiene que concientizar sobre qué es lo que siente la otra gente, qué es lo que los hace sentir insultados, degradados. La mayoría de la gente no quiere herir las susceptibilidades de las personas. Hace una gran diferencia en la forma que una persona puede crecer y tener autoestima. Es algo parecido a cómo esa persona y sus amigos ven de forma despectiva a tantas personas como a los católicos irlandeses que crecen en ciudades como Scranton y son despectivos ante personas de otras fees o de otro color de piel. Todos somos estadounidenses. La única forma de unificar a la gente es que unifiquemos a todo el mundo. No hay nada que no podamos hacer. Siempre y cuando lo hagamos juntos podemos derrotar Presidente Trump. el racismo. Durante el gobierno de
de Obama y de Biden existió una enorme división, había odio. Fíjense el caso de Ferguson, muchos lugares, Oakland, fíjense lo que pasó allí en Baltimore. Francamente, era algo más violento de lo que vemos ahora. Dios mío. La razón era No es que cierto, los es demócratas ridículo. estaban Está gobernando estas ciudades. Usted ni Delincuencia siquiera violenta. mencionó el tema de la ley y el orden. Estoy ¿Está a favor de la orden? ley. ¿Está usted a favor Claro de la ley que y sí. el orden? Hizo una pregunta, déjelo Estoy a favor de la responder. ley, el orden, ley y orden con justicia, que a las personas se les trate Ok, muy con bien. justicia, igualdad. Y hubo una caída de 17% de delincuencia violenta en nuestro gobierno. Ha aumentado Bajó mucho durante más la en presidencia nuestro Un de gobierno. momento, señor Esos, presidente. índices Señor bajaron mucho más en nuestro presidente, gobierno. señor presidente, va a estar muy complacido porque ahora vamos a hablar de la ley y el orden. Ciudades gobernadas Esa por es mi demócratas. Ahí pregunta. Ha estaban habido los un problemas. aumento significativo en homicidios en Estados Unidos y usted culpó por ello a los alcaldes y gobernadores demócratas, pero los aumentos han sido equivalentes en ciudades republicanas como Tulsa y Fort Worth y en ciudades Creo que demócratas. ¿Es un tema partidario? Sí, podemos dar algunos ejemplos, pero fíjense lo que sucede en Chicago. 53 personas fueron muertas por bala. Nueva York, por ejemplo, los índices suben enormemente, 200% los índices de delincuencia. Es una locura realmente. Él no quiere decir la frase ley y orden, no lo puede decir porque si no pierde el apoyo de la izquierda radical. Si él llegase a ser presidente de este país y lo gobernase como lo quiere gobernar, entonces nuestros suburbios desaparecerían. Ustedes verían problemas con Él no conocería un nunca antes. suburbio a menos que Conozco muy bien los suburbios, tomase muy bien los conozco. Adelante, el adelante. camino equivocado. Yo crecí en los suburbios. No estamos hablando de los años 50. Esas expresiones racistas y mensajes cifrados ya no funcionan. Los suburbios están integrados, muy grandes. Hay mucha gente que van a las partidas, partidos de fútbol, morenos, negros, blancos, todos juntos. El problema en los suburbios es su fracaso en cuanto a la gestión de la COVID. Se está muriendo, se les está, el ambiente se está inundando, quemando por Quiero hablar su acerca del tema inactividad. de la ley y el orden, sin embargo, y en las recomendaciones conjuntas presentadas por la Fuerza de Acción de Biden y Bernie Sanders, usted habló acerca de reimaginar la actividad policial. ¿Qué significa esto? Y otra pregunta, permítame terminar la pregunta. ¿Qué significa reimaginar la policía? Y también me gustaría saber si usted respalda el movimiento, la llamada del movimiento Las vidas Mire, negras lo que yo apoyo importan, de es que la tener policía policía tenga la comunitaria. oportunidad de lidiar con los problemas a los que se enfrenta. Me opongo a quitarle el financiamiento a la policía, de hecho, la policía local. 400 millones de dólares de recortes en asistencia a la policía local es lo que propone él. Necesitan de más ayuda para que cuando lleguen a acudir a una llamada 911, que haya psicólogos, psiquiatras que puedan ayudar a evitar que tengan que echar mano de la fuerza para convencer a la gente a rendirse. Como teníamos antes, policía que llegaba a conocer a la gente en la comunidad. Es así que la delincuencia baja y no sube, está bajando y no No subiendo. sabe de lo que está hablando. No sabe de lo que está hablando. Desfinanciar la No policía. es cierto. No tiene ningún tipo de No es cierto. apoyo de las fuerzas del orden. Nombre un grupo que lo avala a usted. Uno. Tenemos tiempo. No hay tiempo para hacer esto. Un grupo de Señores, policía voy a que volver a lo asumir el apoya a papel usted. de moderador. Quiero llegar a otro tema, que es el tema de muchas ciudades que se han vuelto violentas. En Portland tuvimos más de 100 días de protesta y creo que estaría de acuerdo en que usted hablaba de manifestaciones pacíficas. Muchas se convirtieron en violentas. Vicepresidente, usted dijo que muchas de las personas que han cometido delitos tienen que rendir cuentas, pero como candidato demócrata, y usted dijo que en este momento usted representa al Partido Demócrata, ¿alguna vez llamó al alcalde de
de Portland o al gobernador de Oregon para decir, tiene que terminar con esto, lleve a la Guardia Nacional, haga lo que sea necesario, pero acabe con estos días y meses de violencia en Portland? Yo no ocupo ningún cargo público ahora. Yo soy un ex vicepresidente. Lo he dicho de forma muy clara en mis declaraciones públicas que la violencia tiene que Pero usted procesarse. Él nunca lo dijo, nunca lo dijo. Presidente, ¿usted nunca llamó a los líderes en Portland y Oregon para que llevaran a la Guardia Nacional para no tener 100 días Ellos, de hecho, conflicto? pueden ocuparse de eso si él nada más se quita del medio. ¿Así? Yo hice una pregunta, presidente, deje que el vicepresidente conteste. Un joven que recibió un balazo en el medio de la calle. Presidente No Trump, hicieron nada. hice una pregunta. Adelante, vicepresidente. Su vocero personal dijo que los motines, caos y la violencia le ayudan a él, ayudan su causa. No sé De quién eso dijo se eso. trata. ¿Quién? Kellyanne No Conway. creo que ella haya dicho eso, no lo creo. A lo que voy Adelante. es lo siguiente. Esto es lo que él está tratando de hacer, a soliviantar a la gente. No quiere calmarle a la gente. En lugar de hablar con la gente, tratar de reunir a la gente para encontrar una forma de resolver los problemas. Echa más leña al fuego, gasolina al fuego, constantemente, cada una de las Y veces. para terminar con este segmento, le voy a dar un minuto para responder. Señor, usted ha Pero tengo que criticado responder lo que dijo él. repetidamente. Usted ha estado hablando. Él Estoy dijo haciéndole algo y me una gustaría pregunta. responder a lo que él dijo. Si usted quiere cambiar de lugar conmigo, podemos hacerlo, pero Hay que mandar a la Guardia Nacional y ahí el problema se termina, pero no aceptan la usted Guardia Nacional. repetidamente ha criticado al vicepresidente por no hablar en contra de Así es. Antifa y de otros grupos, pero hoy está dispuesto a condenar a los supremacistas blancos Claro que y a sí. los grupos de milicia y decir que tienen que dejar de azuzar la violencia en ciudades como vimos en Kenosha y como hemos visto en Claro que estoy Portland. dispuesto a hacerlo, claro que Este sí. es el lugar para hacerlo. Yo diría que todo lo que veo viene de la izquierda y Entonces, no de la ¿qué está derecha. diciendo? yo quiero Hágalo ver entonces, paz. Hágalo, presidente. Dígalo. ¿Cómo lo quieren Supremacistas llamar? blancos. ¿Qué denominación le quiere dar? Bueno, les tengo que decir a los muchachos blancos que se detengan. Alguien tiene que hacer algo respecto de la izquierda y también de los antifascistas. Su propio Este es un director tema del FBI de la dijo que izquierda. los supremacistas blancos, o sea, Antifa es una idea, no es una organización. no es así para Fue nada. el director del FBI de él quien lo dijo, el director del FBI Señores, lo dijo. Está Hemos equivocado, está terminado con equivocado, este eso es lo que segmento y pasa. vamos a pasar al próximo punto. No es una Todo el idea, mundo no en es su una idea. gobierno le dice la verdad. Entonces, según usted, tiene una mala idea. Mire, Usted no le tiene digo, idea alguna. Antifa, los antifascistas, Señores, es un vamos a grupo pasar izquierdista, a la peligroso y trayectoria radical. de cada uno de ustedes. Señor presidente, voy a hacer una pregunta. Usted cuando un presidente está buscando la presidencia nuevamente, se trata como un referendo sobre su trayectoria. Señor vicepresidente Biden, usted dice, compárenme con la alternativa. Considerando la trayectoria que ambos han tenido, ¿por qué deberían los votantes elegir a uno de ustedes por encima de su opositor? Presidente Trump tiene 2 minutos. Porque nunca ha habido un gobierno ni un presidente que ha hecho más que lo que he hecho yo en 3 años y medio. Y esto a pesar de esta farsa del juicio político y el tema de Hillary Clinton, también un engaño total. Y yo tuve que luchar entre todos los frentes. Nunca ha habido un gobierno que haya hecho más que lo que hice yo. Fíjense los números antes de la COVID-19 en materia de empleo. También había unidad. La unidad estaba allí. La gente me llamaba por teléfono y me decía, bueno, así son las cosas. Vamos a reconstruir las Fuerzas Armadas, la Fuerza Espacial también.
también el lío que era también la agencia de veteranos. La estamos nosotros reconstruyendo. Tenemos una tasa de aprobación en la agencia de veteranos del 91%. Así que hemos reconstruido las Fuerzas Armadas. Hemos hecho un excelente trabajo. Un tema que es muy importante, diría mucho. Al final de mi primer mandato tendré más o menos 300 jueces federales y de las Cortes de Apelaciones allí instaurados, y espero 3 ministros de la Corte Suprema. Esto realmente es un récord. Muy pocos pueden decir que lo hicieron. ¿Por qué tantos jueces? Bueno, el presidente y Obama y él me dejaron 128 judicaturas para llenar. Cuando uno sale del gobierno no deja judicaturas vacantes. 128 vacantes. Si yo fuese miembro de el partido de él, que tenemos filosofías distintas, claro, diría yo, bueno, si ustedes me dejaron 128 vacantes, usted no puede ser un presidente bueno ni un vicepresidente bueno. Probablemente esa cifra sea más alta, claro, pero estamos hablando de 300 jueces. Es un récord realmente. Considerando las trayectorias de ambos, ¿por qué deberían los votantes elegirlo a usted en lugar del presidente Trump? Bajo ese presente nos hemos vuelto más débiles, más divididos, pobres y violentos. Cuando yo era vicepresidente, heredamos una recesión, se me pidió repararlo, lo hice, le dejamos a él una economía pujante y él causó una recesión. En cuanto a ser más débil, el hecho es que yo me he medido frente a frente con Putin, le he dicho claramente que no le vamos a aceptar sus cosas. Entonces, él sabe, por ejemplo, que Putin ha recibió 3 millones y medio de dólares. Señor presidente, su campaña estuvo de acuerdo en que ambas partes tendrían respuestas de 2 minutos sin interrupciones. Su campaña estuvo de acuerdo. ¿Por qué no respeta lo que acordó su campaña? Él nunca cumple su palabra, no cumple su palabra. Fue una pregunta retórica. ¿Puede recuperar los 30 segundos perdidos? Tercero, somos más pobres. Los multimillonarios se han vuelto más ricos por 300 o 400 mil millones de dólares más. A partir de la COVID, ustedes se han metido en más problemas que antes. En cuanto a ser más violentos, cuando nosotros ocupábamos la presidencia, vicepresidencia, teníamos menos violencia de la que hay hoy en día. Él es el presidente actual. Es problema de él. En cuanto a ser más divididos, el país no puede seguir estando tan dividido. Hablando de mi hijo, la forma en que habla de las Fuerzas Armadas, la forma en que habla de que son perdedores y bobos que se dejan engañar. Mi hijo estaba en Irak, estuvo 1 año en Irak, recibió la medalla de bronce, otra medalla de servicio conspicuo. No era perdedor, era patriota. Y la gente que se quedó ahí, que falleció ahí, eran Usted héroes. está hablando de Hunter, ¿no? Me refiero a mi hijo. No lo conozco Biden. a Poe, conozco a Hunter, que lo echaron de las Fuerzas Armadas No es cierto. en forma deshonrosa y no tuvo ningún empleo hasta que usted Nada se hizo de eso es vicepresidente. cierto. Él No es la ganó una verdad. fortuna en Ucrania, en China, en Moscú y en No otras es la áreas. verdad. Mi hijo. Y no tenía mi un hijo, empleo antes. Él. Como muchas personas que están ahí en casa, tenía un problema de estupefacientes, se ha superado, ha resuelto el problema y le tengo ¿Pero mucho por qué orgullo. entonces recibió esos tantos millones, decenas de millones de dólares? No se le dio decenas de millones de dólares. Presidente Trump, ya hemos repasado esto. Creo que el pueblo estadounidense desea Yo también escuchar estoy de acuerdo. cuestiones de fondo. Como moderador, Pero claro, cuando yo voy a alguien recibe 3 millones y tomar medio esta de dólares decisión. del alcalde de Hablemos Moscú, No es la verdad. entonces Ese reportaje se ha aprobado como inverídico. Esto se ha escrito por razones políticas. No valió la ¿Saben qué? pena Me que gustaría hablar del cambio el climático. contribuyente pagara tanto. Los incendios en el oeste
oeste han quemado millones de hectáreas, han desplazado a cientos de miles de personas. Los funcionarios culparon al cambio climático. Usted, presidente, dijo, no creo que la ciencia sepa. Durante estos años, usted retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, también eliminó reglamentación ambiental de la administración Obama. ¿Qué haría usted en los próximos 4 años para enfrentar el cambio climático? Que el aire que quiero sea el más limpio y el agua sea la más limpia que podemos conseguir. Vean las cifras. Estamos haciendo las cosas en forma fenomenal, pero no voy a destruir a nuestras empresas. Fíjese el Acuerdo de París. El Acuerdo de París fue un desastre, creemos, y la gente está muy contenta con lo que está sucediendo porque a las empresas le van muy bien, pero es necesario, en cuanto a los incendios, la gestión forestal. El suelo del bosque está lleno de hojas muertas y básicamente tirando un cigarrillo allí uno puede generar rápidamente un incendio. ¿Qué cree con respecto a la ciencia del cambio climático? Creo que tenemos que hacer todo lo que podemos para tener un agua y un aire inmaculados. Estamos plantando 1.000 millones de árboles. Es un proyecto que tenemos. ¿Usted cree que la contaminación humana, las emisiones de gases de efecto invernadero contribuyen al calentamiento global? Muchas cosas lo hacen, sí, en cierta medida sí, pero también creo que tenemos que gestionar mejor nuestros bosques. Todos los años recibo la llamada. California se está quemando. Si eso fuese algo que estuviese bien gestionado desde el punto de vista forestal y eso estuviese todo limpio, esas llamadas no existirían. En Europa ellos tienen ciudades forestales, mantienen y gestionan sus bosques. Estuve con una persona de un país muy importante y dijo esta persona, bueno, tenemos árboles que se incendiarían mucho más rápido que los de California. Yo me llevo muy bien con el gobernador de California, pero en algún momento dije, bueno, no es que todos los años uno pueda tener cientos de miles de terreno que se incendia por una falta señor, de si usted gestión. cree en la ciencia del cambio climático, ¿por qué ha anulado, por ejemplo, el plan de usinas para limitar las emisiones de carbono en las usinas? Porque estaba haciendo que los precios de la energía Porque subiesen también muchísimo. relajó las normas para la economía de los combustibles. No es así realmente. Lo que sucede es que los automóviles son mucho más baratos y más seguros. Ahora, estamos hablando de una muy pequeña diferencia. Debido al costo del automóvil, uno tendría triple la cantidad de automóviles que se compran. Tenemos los viejos automóviles, pero con autos nuevos serían más seguros y mucho más baratos también. Y quitaríamos muchos automóviles del mercado porque mucha gente podría tener acceso a los automóviles. Vamos a ver cómo suceden las cosas, pero muchos están de acuerdo conmigo. Los automóviles ahora tienen computadoras, son carísimos. Simplemente trabajan con poquísima energía. Yo he dado grandes incentivos a los automóviles eléctricos. Lo que han hecho en California es una locura realmente. Vicepresidente Biden, me gustaría que usted responda al historial en cuanto a cambio climático del presidente y también una inquietud. Usted propuso $3 billones en cuanto a la economía verde, también acabar con el uso de combustibles fósiles para la generación de energía para 2035 y cero emisión para 2050 de gases de efecto invernadero. El presidente dice que muchas de estas cosas destruirían a la economía. No, él está equivocado, número uno. Número dos, sí, de hecho, durante nuestra administración con la ley de recuperación pude hacer bajar el costo de los renovables a un precio más barato que el petróleo, el gas o el carbón. Nadie va a construir un nuevo planta energética a base de carbón. Vamos a ir hacia la energía renovable, número uno. Número dos, vamos a tomar la flotilla federal y convertirla en una flotilla a base de electricidad, vehículos eléctricos. Vamos a colocar 500,000 estaciones de carga eléctrica en las carreteras que vamos a construir. En el futuro vamos a construir una economía que, de hecho, nos va a permitir
permitir tomar 4 millones de edificios y asegurarnos de que estén sellados contra la intemperie para que emitan menos gases de petróleo porque no va a subir el calor. Hay muchísimo que podemos hacer para crear miles de empleos. Podemos llegar a un nivel cero neto en cuanto a producción energética para 2025, creando empleos, no perdiendo empleos, creando miles de empleos que pagan bien, no $15 la hora, sino un sueldo bueno con una infraestructura verde. Y lo primero que haré es entrar nuevamente al Acuerdo de París, porque mire lo que sucede ahora que nos hemos retirado. Todo se está deshaciendo. Hablando de alguien que no tiene noción alguna sobre política extranjera, los bosques lluviosos en Brasil se están quemando, destruyendo. Más carbón es absorbido en ese bosque lluvioso que aquí en Estados Unidos. Yo lo que haría es reunir los países del mundo para reunir 20 mil millones de dólares a cambio de que dejasen de talar los bosques, y de lo contrario va a haber consecuencias económicas muy serias. ¿Y qué con respecto al argumento del presidente Trump acerca de que hay que equilibrar los intereses ambientales con los intereses económicos y que él ha marcado su línea? Él no ha trazado una línea. Por ejemplo, él quiere asegurarse de que el metano no sea un problema. Ahora se puede emitir más metano, gas metano sin problema. No es así. Es una persona que dice que no hay que tener límites en cuanto al kilometraje por un galón de gasolina. Él está hablando del nuevo trato verde. Estamos hablando de $100 billones. Estoy hablando sobre el plan Biden. Para reconstruir las cosas. No es eso que estoy hablando. Cuando las líneas ya no estén no es cierto. En no es la verdad. negocios, cuando no entran es en la quiebra. verdad. Estamos hablando de $100 billones. No es cierto. Permítanme. No es mi plan. Porque un momento, por favor. Porque yo he estudiado su plan e incluye actualizar edificios, residencias también, crear también hogares eficientes en cuanto al uso de energía. La pregunta entonces es, y el presidente lo decía, y tal vez algunas personas que respaldan al presidente dirían que eso suena muy caro y que va a perjudicar a la economía. Va a crear miles y millones de empleos bien remunerados. Él no sabe hacerlo. Va a crear millones de trabajos bien remunerados, con incentivos impositivos para que las personas sellen sus casas contra la pérdida de energía, para que la economía sea mucho más segura. Vean lo que él está haciendo con los huracanes. Él dice que quizás debemos dejar caer un arma nuclear. Se lo inventó usted eso. Usted inventa mucho. Nosotros vamos a estar en una situación en que podremos crear buenos empleos al mismo tiempo que tenemos un medio ambiente limpio y que todos estemos mejor. Gastamos miles y millones de dólares cuando se dan huracanes, inundaciones, con la subida del nivel del mar, lo que sucede en el medio oeste, en que hay tempestades que arrasan con ciudades debido al calentamiento global. Nosotros tenemos 15% del problema, o somos 15% del problema del mundo. Tenemos que lograr el resto del mundo, entonces se une a nosotros. Por eso tenemos que entrar nuevamente al Acuerdo de París. ¿Por qué no lo hizo durante 47 años? Usted fue vicepresidente. ¿Por qué no lo hizo? China y India y Rusia mandan horribles cosas ahí al ambiente. Él dijo un par de cosas. El trato verde nuevo es no es mi plan. 100 el nuevo billones plan verde de dólares. No es mi plan. Muy bien. Señores. Él dijo algo respecto de las Fuerzas Armadas. Y quiero decir algo respecto de las Fuerzas Armadas. Él y sus amigos inventaron algo y yo no lo dije. Hemos terminado. Usted ya terminó en este segmento. Que los militares yo no dije eran eso. bastardos estúpidos. Así los llamó, bastardos estúpidos. Por favor, presidente. Yo nunca diría Basta. eso, nunca dije algo así.
Adelante, vicepresidente Biden. Responda, por favor, su última La pregunta. última pregunta es que no me acuerdo de cada una de las preguntas sin A mí también me está costando pies seguirlo. ni cabeza que él dijo sobre la economía y sobre la Con cuestión de respecto a la cuánto puede economía y cuánto va a costar su plan, costar el Tracto nuevo Pacto Verde. ¿Y qué es lo que se propone? Va a pagarse a sí mismo al ir avanzando. No vamos a construir fábricas ¿Pero usted respalda el contaminantes. nuevo Pacto Verde? No, no estoy a favor del nuevo No trato lo verde. apoya. Eso realmente es una declaración interesante, porque si no perdería la izquierda radical. Biden, el plan que yo De propuse, acuerdo. que yo hice, que es diferente a lo que él llama Muy del nuevo bien, trato señores, verde último segmento. radical. La integridad de la elección. Nos reunimos hoy, millones de estadounidenses están recibiendo en este momento las papeletas por correo. ¿Cuánta confianza debemos tener en que estos serán comicios imparciales? ¿Y qué piensan hacer en las próximas semanas? Porque no se trata simplemente con el día de los comicios, sino también con el recuento de los votos. ¿Qué están dispuestos a hacer a fin de asegurar al pueblo estadounidense que el próximo presidente será el legítimo ganador de las elecciones? Vicepresidente, usted primero. Dejar que la gente vote, acudan a iwavote.com para decidir de qué forma van a votar y cuándo lo van a hacer. El director de Seguridad Interna y al igual que el del FBI han dicho que no existe evidencia alguna de que el voto por correo sea algo que se pueda causar o ser manipulado o ser motivo de fraude. Va a haber millones de personas que van a votar por correo debido a la COVID, es lo que él hace. Dos, vamos a asegurarnos de que aquellas personas que deseen votar de forma presencial puedan hacerlo para que haya personas que se van a asegurar de que haya distancia social suficiente. Se trata de disuadir a que las personas voten. Él trata de meterle miedo a las personas para que piensen que no será legítimo. Acudan a votar. Ustedes van a determinar el resultado de esa elección. Voten, voten. Si pueden votar de forma anticipada en su estado, háganlo. Si pueden votar en persona, háganlo. La mejor forma para ustedes. Él no puede detenerlos para de que ustedes sean quienes determinen el resultado de esa elección. En cuanto a la hora del cómputo de los votos, cuando todos sean contados, el resultado será aceptado. Gane o pierda, yo aceptaré los resultados. Él dice lo contrario, no está seguro si va a aceptar el resultado. No importa, si conseguimos los votos, él tendrá que irse. Él no puede mantenerse en el poder, no va a suceder. Entonces, voten, por favor, asegúrense de entender que ustedes tienen en su control de poder determinar cómo será este país en los próximos 4 años, si va a cambiar o si van a tener 4 años más de esas mentiras. Señor presidente, 2 minutos. Cuando escucho a Joe que habla respecto de esta transición, no ha habido transición. Si ven a la deshonesta Hillary y a toda la gente allí, ahí no hubo transición alguna, porque ellos vinieron después de mí tratando de hacer un golpe de Estado, espiaron mi campaña desde el día que gané y en el día y los días anteriores también. Le pueden preguntar a la primera dama. Ellos fueron una desgracia para nuestro país y los atrapamos a todos. Todo lo tenemos grabado. Y usted dio la idea de la ley Logan en contra del general Flynn. Y también lo atrapamos a usted. El presidente Obama estaba en la oficina y también lo sabía. Así que no hablemos de una transición libre. En cuanto a los votos, eso es un desastre. Un voto que uno pide está muy bien, eso no hay problema, pero si uno tiene votos que no son pedidos, que no son solicitados, entonces eso es un fraude. Se encontraron ellos en los arroyos el otro día, en un basurero había también papeletas de votación. En un área democrática mandaron 2 veces las papeletas electorales. Este es el fraude que ustedes nunca han visto antes. El 3 de noviembre, si ustedes están mirando y ven quién ganó las elecciones, y creo que vamos a hacer las cosas muy bien, nos va a ir muy bien,
Pero quizá durante meses no sepamos quién será el ganador, porque no se van a contar estas papeletas. Fíjense lo que pasó en Nueva York, en Nueva Jersey, en Virginia y en otros lugares. No estamos hablando de 2% o 1% que se pierde. Están perdiendo 30, 40%. Es un fraude y es una vergüenza. Si se dice que para el 10 de noviembre tiene que tener allí la papeleta, 7 días después del día de las elecciones, y se debería haber anunciado ya el ganador. Presidente, 2 minutos son 2 minutos. Regulaciones son todos Presidente estados Trump, demócratas. usted va a poder continuar. Usted ha estado diciendo por meses que la votación por correo va a ser un desastre, que va a conducir a fraude, pero en 2018, las últimas elecciones de mitad de mandato, muchísimas personas votaron por correo. Más de un cuarto de todos los votantes del año hicieron su voto por correo. En este momento han salido millones de estas papeletas. ¿Qué va a hacer al respecto? Y usted cuenta con que la Corte Suprema, incluida la jueza Barrett, decida la Estoy situación. contando con ellos en que vean los votos de forma diferente. No en cuanto a las elecciones, pero en cuanto a los votos, sí, creo que sí, porque lo que está sucediendo es increíble. Leí hoy que por lo menos 1% de los votos de 2016 fueron invalidados. No me gusta, y lo tiran allí. Pero hay millones de Entonces, lo papeletas que hay que están hacer saliendo en es, este momento. es ir a No, votar. yo no estoy hablando Uno tiene de que eso. Le estoy tener un voto preguntando acerca solicitado. de que millones Y de hay que ir a votar. personas han Uno tiene recibido. que ir a votar. No, lo que le estoy diciendo es que millones de personas han recibido las O papeletas. uno tiene una papeleta que ha sido solicitada y uno después la devuelve. Ustedes han visto seguramente lo que pasó en Virginia Occidental. Hay papeletas en los ríos, son papeletas que han No hay sido evidencia alguna. tiradas a No la hay basura. prueba Esto alguna. Vicepresidente no va a ser Biden. lo correcto. Los Adelante. estados que tienen voto por correo desde hace una década o más, 2 estados republicanos inclusive, donde la papeleta no tiene que ser solicitada, se la envía automáticamente a su casa. Lo que dicen es que tiene que tener matasello para el día de la elección. Si no llega hasta el séptimo, octavo día después de la elección, se tiene que contar siempre y cuando tenga matasello. Él tiene miedo de que se te equivocas. cuente ese Quiero voto. continuar con usted, Me encantaría vicepresidente que se Biden. recuenten los En votos. realidad, disculpe, vicepresidente Biden, el principal problema a través de los años con el voto por correo no ha sido el fraude históricamente, sino que grandes cantidades, a veces cientos de miles de papeletas se tiran porque no fueron completadas correctamente o porque hubo otras irregularidades o porque perdieron la fecha límite. Mi pregunta es, ¿usted está preocupado acerca de que la Corte Suprema con la jueza Barrett Estoy sean preocupado los que decidan? que esto sea dirimido en cualquier juzgado, porque lo que sucede es cuando uno recibe la papeleta, la llena, tiene que tener una declaración jurada. Alguien tiene que decir que usted es usted. O sea, debe poder hacerlo. Si uno puede verificar antes de que se vote esa papeleta, esto debe ser suficiente para que se cuente. Solo porque alguien se ha equivocado y no lo llenó de forma correcta. El poder declarar que uno es quien llenó la papeleta debe ser Tenemos legítimo. Señores, tengo una última pregunta. Papeletas. No se puede hacer, no se puede hacer. Ya se sabe Bueno, eso. ahora, señores, tengo la última pregunta del día. Nosotros podríamos seguir hablando, pero Es una desgracia realmente. los trabajadores en los comicios en 8 estados, los trabajadores de los comicios no pueden empezar siquiera a procesar las papeletas y abrirlas hasta el día de las elecciones. Esto significa que, dado que habrá un gran aumento en voto por correo, que la noche de las elecciones no vamos a saber quién ganó. Tal vez Podrían ser sean meses. días, semanas, hasta que sepamos quién es el próximo presidente. Primero para el presidente y luego el vicepresidente. Espero que no se interrumpan.
instarán a sus partidarios a que estén calmos en este periodo tan largo, sin que haya disturbios sociales, y esperarán para declarar victoria hasta que las elecciones sean certificadas de manera independiente. Estoy instando a quienes me respaldan a que vayan a las elecciones y al escrutinio y vean las cosas de forma muy detallada. Los insto a hacerlo. Hoy hubo un gran problema en Filadelfia. Tenían allí personas que iban a ver las elecciones, pero no les permitieron ni siquiera observar las elecciones. Eran observadores de las elecciones. ¿Por qué? Porque pasan cosas malas en Filadelfia. Insto a mi gente a que lo haga. Espero que la elección sea justa. Eso es lo que espero. Pero si veo yo miles y miles de papeletas de votación manipuladas, eso no lo puedo aceptar. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que hay una elección fraudulenta. ¿Y qué van a hacer? 80 millones de papeletas. No estamos equipados para tramitar eso. Y aparte, ellos hacen trampa. Encontraron papeletas de votación hace 3 días en un basurero y eran papeletas de voto de militares y todas eran para Trump. Vicepresidente Biden tiene la última pregunta ahora. ¿Instará a sus partidarios a mantener la calma mientras se hace el recuento de votos y se compromete a no declarar victoria hasta que las elecciones sean certificadas independientemente? Vamos a contar las papeletas, como usted bien lo ha dicho. Algunas papeletas en algunos estados ni siquiera se pueden abrir hasta el día de la elección. Y si son miles de papeletas, va a tardar tiempo para hacerlo. Nuestras Fuerzas Armadas, desde el final de la guerra de secesión, ha votado así. Eso es lo que va a suceder. Porque en el caso de las Fuerzas Armadas no es fraudulento. Es el mismo proceso. Es un proceso honesto. Nadie ha probado que haya fraude relativo a los votos por correo, que sea un proceso fraudulento. Fíjense, yo le hice su pregunta y tuvo la posibilidad de responder. No se sabe lo que pasó Vicepresidente Biden, no sabe de qué hablar. Molonic. Lo voy a aceptar los resultados. Él también va a aceptar el resultado, porque una vez que se declare el victorioso, una vez que se haga el cómputo y todas las papeletas sean contadas, esto será el final del proceso. Si me toca a mí, está bien. Si no, yo apoyo el desenlace. Seré el presidente, no tan solo para los demócratas, sino para los demócratas y los republicanos. Y ese Me gustaría ver que todos los votos con se esto cuenten. hemos concluido el Quiero debate. ver un Vamos a escrutinio dejarlo honesto. ahí y continuaremos con más debates a medida que avancemos. Presidente Trump, vicepresidente Biden, ha sido 1 hora y media interesante. Les agradezco a ambos por participar en el primero de 3 debates en que participarán, y queremos agradecer a la Universidad Case Western Reserve y a la Clínica Cleveland por ser los anfitriones. Luego tendremos los próximos debates que serán en una semana en la Universidad de Utah, en una semana en la ciudad de Salt Lake City. También con el vicepresidente Pence y la candidata Kamala Harris. Esperemos que vean, y hasta entonces les agradezco y buenas noches. Gracias. Gracias.